Muy buenos días, tardes o noches o en el momento en el que se encuentre. En este trabajo se va a presentar un videoensayo sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad. Como equipo hemos logrado realizar ese trabajo. Quienes los integran: Gómez Osorio Milagros, Palián Mendoza, Gabriela Nicole, Quintano Miguel Ángel y mi persona, Huatuco Martínez, Geraldina Milagros. Daremos inicio a este trabajo, espero que sea de su agrado. Y bien, para iniciar, hablar de sexualidad es hablar del descubrimiento de nosotros mismos y de los demás. A través de las interacciones sociales, las personas nos relacionamos en totalidad con nuestro cuerpo y espíritu. Bien, para conocer más sobre el tema, se dará algunos detalles sobre algunos antecedentes históricos de la sexología, lo cual tiene mucho que ver con la sexualidad. En primer lugar, la separación del sexo y de la procreación. Esto se dio en los años 60 cuando se dio o se lanzó la píldora del día siguiente al mercado. Con esto quiere decir que la mujer tenía control total de su cuerpo. Si ella podía o quería tener un hijo, lo hacía. Y también se apartaba el sexo de la procreación en la forma en la que el sexo ya solamente se tenía por puro placer y no con un fin de procreación. En segundo lugar, retornando a los tiempos de Grecia, se practicaba la homofilia, es decir, que el adulto mayor tomaba a un joven entre los 12 y 18 años para que lo pueda incursionar. Bueno, continuando con el videoensayo, yo voy a hablar sobre los aspectos religiosos y las culturas. Bueno, eh, las relaciones de la Iglesia Católica y la sexualidad no han sido tan buenas. La negación del placer corporal y asimismo la imposición del celibato a su clérigo, los jerarcas, los religiosos y religiosas. A lo largo de la historia, incluso cuando ya la Iglesia había aceptado que la educación sexual era muy importante para conocer, siempre propuso que sea de una manera sutil, considerando que debería de ser dirigida no por el Estado, sino más bien por los padres. A ver, en España, durante los años 40, durante los 40 años oscuros de la dictadura, se asumieron los planteamientos de la Iglesia Católica, sembrando un tabú, silencio y provisión de todos los contenidos que tenga relación con la sexualidad. La educación sexual se subordina a fines nacionalistas y raciales, pretendiendo así sacar a España de sus ciclos de decadencia y de sus ciclos de decadencia. La democracia trajo aires frescos que modifican y que intentaron culpabilizar durante los años placenteros a las relaciones sexuales de millones de españoles. Asimismo, la sexualidad en el antiguo Perú fue una de las más grandes manifestaciones culturales en sus viejos reinos y señoríos, donde cada uno tenía una manera particular de concebir la vida y sus creencias. Los hallazgos arqueológicos nos han permitido a nosotros observar que existe una llamativa iconografía reproductiva y asimismo podemos hablar de la existencia de un arte erótico en el antiguo Perú. Los alfareros Moche fueron los grandes maestros de la cerámica preincaica y los autores del mejor arte erótico en el Perú. Existían incluso la promiscuidad sexual y producían y podían encontrar prostíbulos hasta en lugares donde era un poco común ver, ¿no?, el acto de sodomía. Kenko es un complejo de piedras conocido por ser uno de los lugares más sorprendentes en el antiguo Perú, no por tanto por el simbolismo ritual que le dieron los incas, ¿no?, sino por la forma muy extraña de la construcción de esta. Asimismo, se llega a la conclusión de que los españoles, o a la llegada de los españoles, ha modificado de una manera considerable sobre la sexualidad en el antiguo Perú, y como hoy lo conocemos, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar sobre la sexualidad y las relaciones interpersonales. La sexualidad es algo propio de la persona que fortalece los nexos sociales. La sexualidad condiciona muchas de nuestras relaciones interpersonales. Caben relaciones sin sexualidad, como cabe sexualidad sin relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que se conocen y tienen relaciones sexuales, como también hay personas que no se conocen, por ejemplo, se conocen una noche y ya tienen relaciones sexuales.
La sexualidad necesariamente lo invade todo en la vida de la persona, bajo una u otra forma, por más que nosotros intentemos camuflarla. Ya. Dentro de la sexualidad y las relaciones interpersonales vamos a encontrar las relaciones en las parejas. A lo largo de la historia, las personas han tenido distintas concepciones de la sexualidad en las relaciones de pareja. Por ejemplo, para los griegos, la sexualidad no tenía barreras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se podían meter, por ejemplo, Zeus se podría meter con su hermana, o sea, podían cometer incesto. Los dioses hombres no tenían por qué serles fieles a sus mujeres. La preocupación de los hombres se centraba en la perpetuación por la procreación. Para los romanos, la aceptación social y legalmente del matrimonio homosexual entre dos hombres o entre dos mujeres de la clase alta. Para los cristianos, a su vez, no proponen ningún modelo de pareja feliz. Las parejas que aparecen en el Nuevo Testamento o son asexuadas, no practican el sexo y tienen como modelo a José y María, Madre Inmaculada y la Virgen, o quedan regaladas, estatus inferior para quienes son incapaces de mantener en el celibrio, por así decirlo. En cambio, el debate de la sexualidad y la fidelidad en la pareja. ¿Qué quiere decir esto? Nos alejamos del otro cuando no compartimos buena comunicación, cuando no la seguimos de cerca en sus necesidades afectivas, sexuales, espirituales, sociales. Hay fidelidades materiales que conllevan una gran traición e infidelidades que son exponentes de la mayoría fidelidades, tanto a uno mismo como al otro, aparentemente traicionados. Son infidelidades que espolean el amor entre seres que se quieren, pero que se han distanciado. Son reclamos para volver a vivir intensamente el amor que se prometieron alguna vez. En conclusión, podemos destacar que aunque implique ciertas estructuras biológicas, la sexualidad es una experiencia históricamente construida a través de plurales formas de racionalidad, tanto individual como social. La sexualidad necesariamente es histórica, sus formas son deudoras de cómo los humanos construimos nuestras relaciones interpersonales y de cómo implicamos nuestro cuerpo con totalidad, dado que todo el cuerpo es concebido etiquetado de forma distinta según la clase social a la que pertenecemos. La sexología antigua y la sexología actual son muy diferentes en términos de enfoque, conocimiento y prácticas. La sexología antigua se basaba principalmente en creencias culturales y religiosas. La sexualidad era un tabú. En cambio, en la sexología moderna, podemos ver que se basa en la ciencia, la investigación y la educación sexual y se enfoca en el bienestar de las personas, incluyendo aspectos como la identidad sexual, la orientación, el deseo, la excitación, el placer y la satisfacción sexual. En resumen, la sexología antigua y la sexología actual son dos campos muy diferentes y la evolución de la sexología a lo largo de la historia ha sido muy significativa. La sexología moderna ha permitido una mayor comprensión de la sexualidad humana y una mayor apertura en cuanto a la discusión de temas relacionados a la sexualidad. Gracias.